Bueno, espero que se encuentren muy bien en el momento en que vayan a ver este video. El día de hoy, entonces, para el curso de Fundamentos en Computación, vamos a hablar sobre este conjunto que llamamos las listas y las tuplas, que son bastante utilizadas dentro de la programación. Se van a dar cuenta que es algo bastante útil, que es algo bastante importante y que es algo que de alguna manera podemos haberlo manejado antes de muchas formas y que simplemente lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es darle un poco de forma a todo lo que está pasando. Entonces, las listas son conjuntos, quiere decir, las listas son una agrupación de términos que yo grabo en alguna variable y la llamo con el nombre que yo quiera. Y este conjunto puede ser un conjunto tanto de números como de caracteres, como de otros tipos de elementos que podremos ver más adelante y que están dentro de la lista caracterizados por su ubicación, no por su valor, por su ubicación. El valor que puede tomar cualquiera de estos elementos, lo vamos a ver más adelante, puede ser de cualquier forma, puede ser una variable adentro, van a haber complicaciones porque vamos a pasar a unas listas más complicadas, a unos arreglos más complicados, pero vamos a empezar por lo más básico, las listas. En este caso, entonces son conjuntos de elementos y los podemos organizar en una, dos o tres dimensiones. De hecho, yo creo que los podemos organizar en muchas más, pero no vamos a complicar la cosa para no tratar de tener un mapa mental que vaya más allá. Hagan de cuenta que lo que están organizando son puntos en un eje coordenado. Puede ser un eje X, un eje en un plano XY o en un espacio tridimensional XYZ. Más o menos así es como las vamos a manejar. Entonces, les repito, las listas son conjuntos de elementos. Esos elementos ni siquiera tienen que ser distintos, pueden ser iguales, pueden estar repetidos dentro de la lista, pueden ser todos el mismo, no hay ningún problema, pero son un conjunto que guardaremos dentro de una variable particular. A lo que me refería con su dimensionalidad es esto que están viendo ustedes en pantalla en este momento. Yo lo que puedo tener son conjuntos en una dimensión, una lista sencilla con un conjunto de números 7, 2, 9 y 10 y simplemente cada uno de ellos sucesivo el uno al otro. O yo puedo tener una lista tipo una matriz, como una matriz con elementos I y elementos J, que lo podemos trabajar simplemente para encontrar el elemento 0.1 que tiene el valor 0.1 dentro de esta matriz, pues el elemento que está en la segunda fila, en la segunda columna. Y si lo queremos llevar a un espacio tridimensional, yo tengo la coordenada X, Y y Z, entonces yo no voy a tener solamente I, J para identificar una posición de un valor, sino que voy a tener el elemento I, J, K. Entonces yo puedo almacenar muchísima más información. Esto siempre dependerá de la cantidad de información que necesite, dependiendo del elemento que esté utilizando, etcétera, etcétera. Entonces, piénsenlo desde el punto de vista más sencillo, desde el punto de vista en dos dimensiones de filas y columnas, en el punto de vista de tres dimensiones de filas, columnas y altura. Más o menos así lo vamos a manejar, más o menos lo podemos definir de esa manera. Están desde el punto de vista como si fueran una matriz donde yo tengo pares coordenados que me permiten a mí la identificación de uno de los valores que hay ahí y yo simplemente le indico a mi lista, yo quiero ver el elemento IJK y me dice el valor de ese elemento es este. Y esa es la ventaja que tiene poder empezar a almacenar información desde muchos puntos de vista. Lo importante de ello es que a pesar de tener valores diferentes dentro de las listas, como el ejemplo que tenemos acá, que es una lista de números que no se repite, pero que simplemente están organizados como ustedes los ven ahí, 1, 2, 4, 8, 16, 32, lo importante es que para poder identificar cada uno de estos elementos, lo que sí podemos hacer es conocer su ubicación en la lista. Particularmente, las listas en Python arrancan, en Python y en la mayoría de lenguajes de programación, las listas arrancan desde el elemento 0, desde el índice 0 de la posición. En este caso tenemos los números 1, 2, 4, 8, 16, 32. Pero los índices dentro de la lista son el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir, están organizados de esa manera.
No quiere decir que el elemento 5 siempre valga 32, no, eso es una lista particular que tenemos acá como ejemplo para ilustrarles a ustedes esto que estamos hablando. Lo que sí es cierto es, la lista tiene 6 elementos. El 1, el 2, el 4, el 8, el 16 y el 32. Son 6 elementos que tiene. Pero los índices, cuando estamos hablando de índices positivos, son el índice 0, el índice 1 hasta el 5. Quiere decir, el elemento 4 de valor 4 está en la posición de índice 2. El elemento 16 está en la posición del índice 4. El elemento 0 de la lista tiene un valor de 1. Python además permite contar de atrás hacia adelante, quiere decir, es posible que yo no necesite identificar cuál es mi elemento 1 o cuál es mi elemento 4, sino que yo puedo identificar cuál es mi elemento menos 3. Entonces quiere decir, yo arranco a contar desde el último elemento hasta el primero en orden creciente de números negativos, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6. ¿Sí? Yo puedo identificar las posiciones de los elementos y a partir de eso le estoy indicando a Python que cuando yo le diga cuál es la posición del elemento, lo que él me debe devolver a mí es el valor que hay en esa posición. Entonces, si yo quiero conocer de esa lista que está ahí 1, 2, 4, 8, 16, 32, el elemento en el índice 2, es lo mismo que si yo le dijera quiero conocer el valor del elemento que está en la posición menos 4. ¿Correcto? Esto aplica para 2 y 3 dimensiones exactamente igual. Tratemos de mantenerlo en una dimensión para que podamos visualizar más fácilmente de lo que estamos hablando, pero aplica exactamente igual para 2 y 3 dimensiones. Un ejemplo de una lista muy sencilla, de una lista que ustedes pueden construir fácilmente, es esta que hay acá. Ahí está el código que ustedes pueden correr en cualquier Python, en cualquier notebook de Python, bien sea en Colaboratory, bien sea local, etcétera, etcétera, que lo que hace es crear una lista aleatoria de números entre 0 y 1. Particularmente, en este caso, crea 20 números aleatorios entre 0 y 1 y el resultado de la lista es esto que ustedes están viendo en la parte de acá. Lo que yo hago con esta herramienta append, que es en inglés la palabra añadir, es simplemente ir construyendo la lista un término a la vez. Eso lo vamos a ver de pronto más detallado en clase, no se preocupen y ahora más adelante les voy a hablar cuáles son las otras funciones que yo puedo utilizar sobre la lista particular. Pero como les decía, no solamente la lista está compuesta por números. La lista puede estar compuesta por caracteres o por conjuntos de caracteres. Quiere decir, si yo quiero construir una lista con los nombres de las personas que están en mi clase, yo puedo construir el conjunto, pasárselo a una lista y simplemente tengo una lista de nombres. Es como si yo tuviera una lista de mercado. En una lista de mercado yo puedo colocarle números también a la cantidad de objetos que quiero comprar de un producto particular. Pero al final de cuentas es una lista. Es una lista de elementos, una lista en este caso de caracteres. Lo que ustedes ven acá es la variable que en el ejemplo que hay acá se llama nombre-completo, es Esteban Silva Villa. Esto es un conjunto de caracteres por estar entre unas comillas, entonces se convierte en una lista. Quiere decir, cada uno, de los caracteres que hay acá es un elemento de la lista. Y yo puedo tratar de sacar, que lo vamos a ver a continuación, una parte única de la lista. En este caso le estoy diciendo que me tome los elementos 0 al 7 y el último elemento, el 7, nunca lo va a tomar. En este caso, no el 7, sino cualquiera que sea el último número que hay ahí, no se toma. Entonces, recuerden que como esto va desde 0, en este caso hasta el elemento 6, porque no toma el 7, entonces vamos a contar acá el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Estos son los 6 primeros términos de mi lista, que es lo que estoy solicitando yo acá. Y entonces, cuando yo le digo que me imprima cuáles son los 6 primeros términos o cuáles son los 6 primeros elementos de valor que hay en la lista para los índices del 0 al 6, me escribe los 6 primeros, los 7, perdón, primeros, no son 6 sino 7, los 7 primeros que encuentra en la lista. Lo que les decía ahorita, yo puedo coger
un conjunto de caracteres con índices, en este caso, que van de 0 al 12, o si los quiero contar de atrás hacia adelante, los cuento con números que se incrementan en 1, en valores negativos, menos 1, en este caso hasta menos 13. Pero lo interesante de la lista es que yo las construyo porque las quiero manipular. Yo quiero hacer algo con ellas, y para hacer algo con ellas, yo lo que puedo tratar de hacer es sacar secciones o mirar cómo las organizo o ponerlas al revés o volverlas más grandes o volverlas más pequeñas, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello existen un conjunto de métodos o funciones que yo puedo poner sobre la lista para ejecutar una acción sobre ella. Yo puedo añadir, yo puedo insertar, yo puedo remover, yo puedo sacar o yo puedo limpiar, yo puedo saber cuál es el índice, yo puedo contar elementos de una lista, yo los puedo ordenar o yo los puedo ordenar de manera ascendente o los puedo ordenar de manera descendente. Todos estos que están acá son funciones que yo puedo aplicar directamente sobre una variable que sea una lista. Entonces recuerden que nosotros teníamos de posibles elementos en la programación, tenemos variables que son caracteres, variables que son numéricas, variables que son booleanas, pero además tenemos listas en este caso. Entonces tenemos 4 grupos que podemos estar manejando. En esos 4 grupos, particularmente para las listas, que es lo que estamos hablando el día de hoy, yo puedo aplicar estas funciones y veremos algunos ejemplos en clase sobre este tipo de ejecución de esto que hay acá. Estos son dos ejemplos muy sencillos de cómo es una lista si está construida por elementos numéricos o cómo es una lista si está construida por elementos de carácter y cómo puedo manipular yo la información que hay dentro de esas dos listas. En el caso 1 tengo una lista que son elementos numéricos, elemento en valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, pero en este caso, además de ser el valor, son también el índice, porque están enumerados de la misma manera, el índice 0, el índice 1, 2, 3, 4, el índice 5. Al revés es lo mismo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, porque del 0 al 5 hay 6 elementos, ¿correcto? Entonces, el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, el elemento 5. Yo puedo indicarle a Python que yo quiero que me diga todos los elementos que hay desde el 0 hasta el último. Y para decirle eso a Python, lo que hago es colocar 2 puntos después del 0, del 0 hasta el último. Si yo quiero decirle que me los muestre todos, puedo imprimir la lista sin ningún problema o imprimirla con los 2 puntos solamente. Pero si yo quiero el elemento 2 al 4, recuerden que el último no se toma, quiere decir el elemento 2 y 3 en este caso, lo que le digo es 2, 2 puntos 4. Entonces él me va a mostrar el elemento en el índice 2 y el elemento en el índice 3. De 1 a 3, lo mismo, o desde el elemento inicial hasta el elemento 4 sin tomarlo, el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3. Con las listas que son caracteres aplica igual. Yo lo hice ahorita en un ejemplo, en una diapositiva anterior, con números, con un nombre. En este caso lo estoy haciendo con la palabra hello. Entonces yo tengo el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y el elemento 4. Cada uno de estos índices me está indicando un valor, en este caso una H, una E, una L, una L y una O. Y de la misma manera como yo saqué en este lado de acá las listas y vi el valor, los elementos de la lista y vi cuál era su valor, en esta lista, que es un conjunto de caracteres, puedo hacer exactamente lo mismo. El elemento 0 es el elemento H, el elemento 1 es la letra E, el elemento 2 es la letra L, el elemento 3 es la letra L, el elemento 4 es la letra O. Pero, al igual que con las listas que estábamos haciendo acá, yo puedo manipular la información que hay adentro. Yo puedo decir, muéstreme todo, muéstreme desde el elemento 0 hasta el último elemento, desde el elemento inicial hasta el quinto, desde el elemento inicial hasta el tercero. Recuerden que el último no lo toma. Desde el elemento inicial hasta el 2 o desde el elemento 1 hasta el 4. Y no hay ningún problema. Yo voy sacando la información que voy necesitando dentro del conjunto de actividades que estoy haciendo. Para ello, acá les dejamos un link que es fácil de acercarnos a él. Es un tutorial sobre el uso de rangos.
la identificación y la manipulación de los elementos que están dentro de las listas se llama uso de rangos. Y yo lo puedo hacer desde el elemento inicial hasta el -2 y me saca esta información. Esto es una lista que fue construida con números aleatorios entre el 0 y el 100. Miren que son números aleatorios entre el 0 y el 100. Puedo tomar un elemento, que es el elemento 6, o puedo tomar el elemento 0, como lo están viendo ustedes ahí. Por el contrario, tenemos un conjunto de listas muy particular que se llaman las tuplas. Tuple es la palabra en inglés y son unas listas donde los valores que hay dentro de cada uno de los índices son inmutables, son inmodificables. A diferencia de las listas anteriores, yo puedo aplicar alguna de las funciones para ir modificando cada uno de los términos de la lista. Las tuplas son un conjunto particular de listas donde yo no puedo modificar los valores que hay en cada uno de los índices. Entonces, ustedes pueden definir una tupla con elementos A, B, C, D, E, o si lo quieren hacer nuevamente con el ejemplo Esteban, cada uno de estos elementos de la palabra es un índice que está asociado a un valor particular, que es este que hay acá, y yo le puedo decir, de esa tupla muéstreme el elemento 0 es la E, que es esta E que está acá, o que es esta E que está acá, o de esa tupla muéstreme los elementos 1 al 4, porque el 5 no lo toma. Entonces me muestra el elemento 1, este es el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, que es STEB. Para poder aprender un poco más sobre esto, entonces acá hay una manera en la que podemos comparar qué es una tupla, qué es una lista. La tupla es una lista, pero es una lista que es inmodificable. Lo que las diferencia en cuanto a la sintaxis es que las tuplas van con paréntesis, quiere decir yo agrupo con paréntesis, mientras que las listas las agrupo con corchetes cuadrados. Los valores que están dentro de cada uno de los índices de las listas para las tuplas son inmutables, para la lista son mutables. La cantidad de funciones y métodos o métodos que yo tengo para las tuplas y la cantidad de funciones que yo tengo para las listas varían dependiendo de qué es lo que quiero hacer, porque como estos son inmutables, yo no necesito hacer un conjunto de operaciones sobre ellos, mientras que con estos puedo hacer todo lo que quiera. Y la usabilidad varía un montón. Acá simplemente se coloca un ejemplo de cómo poder utilizar llaves en los diccionarios, esto lo vamos a ver más adelante, y cómo estos, por ejemplo, no podemos utilizarlos en llaves para diccionarios. Finalmente, les quería mencionar una cosa que es muy importante. Una de las ventajas grandes que tiene Python al día de hoy es que Python, cuando les entrega un error, les dice exactamente por qué es el error o dónde está el error también, que es bastante importante. Entonces, ustedes pueden llamar una variable batName y él les va a decir acá, esto es un error de sintaxis. O ustedes le pueden decir que quieren que x sea el seno de 90 y les va a decir el seno no es una función definida. O si ustedes quieren imprimir x más y, les va a decir que deben ser del mismo tipo, deben ser o strings o enteros, pero no pueden ser peras y manzanas, tienen que ser del mismo. Lo interesante de esto y por lo cual queremos traer esto a colación es lean los errores. Cuando ustedes estén programando, lo normal es que saque un error. Eso no es porque ustedes estén aprendiendo, es porque todos cuando estamos programando cometemos errores. Es normal, está bien, los invito a que se equivoquen, pero lean qué es el error, porque Python les dice dónde está el error. No se queden con la mano levantada diciendo hay un problema, no. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál creen ustedes que es el problema? Y si no saben, Python les dice, vea, en la línea 15 de su código hay un problema de sintaxis. O en la línea 15 de su código hay una función que yo no conozco de dónde salió. O en la línea 15 de su código usted está tratando de sumarme peras con manzanas. Escuchen lo que les dice Python, porque Python, una de las ventajas que tiene es que es bastante informativo para uno poder utilizar esa retroalimentación que le da Python a uno para mejorar su código más adelante. Finalmente, les dejamos una lista de ejercicios, se los vamos a colocar acá, se los vamos a colocar también en la página con alguna otra gran cantidad de ejercicios para que puedan practicar. Las invitamos a que hagan mucho código. Traten de hacer todo lo que está escrito acá como un ejercicio de tarea para ustedes. Ojo,
para crear listas, para contar elementos, para hacer lo que ustedes quieran, no necesitan importar librerías. Todo lo que les estamos enseñando lo pueden hacer si son capaces de imaginarse un algoritmo que lo haga, construir un diagrama de flujo que les permita a ustedes resolver el problema y el código básico de Python les va a dejar a ustedes hacer todo. No necesitan importar nada, no necesitan aún un montón de cosas útiles que tiene Python. Ustedes deben ser capaces de idearse una estructura de instrucciones que les permita resolver el problema. Les invitamos a que hagan uso de esa imaginación para resolver los problemas. Vamos a dejar este video hasta acá, hasta una próxima ocasión y muchísimas gracias.